Buenas tardes jóvenes, me da un gusto saludarlos, bienvenidos al curso Proceso Económico 1. En esta tarde vamos a ver sobre el asunto de los impuestos, pero vamos a ser específicos, vamos a trabajar el tema régimen general del IVA. Importante, dice, iniciaremos nuestra clase haciendo algunos recordatorios de la clase de la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del IVA del pequeño contribuyente. Vimos algunos aspectos generales que yo considero que son convenientes que los retomemos para reforzar, ¿verdad?, todo el proceso que estamos llevando en relación a los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Dijimos de que el costo de tener gobierno, los impuestos son las contribuciones que los ciudadanos aportan para proveer al gobierno de recursos económicos para cubrir sus gastos. Eso es lo que vimos la semana pasada, y dimos también un concepto en relación al costo de tener gobierno. Ahora, pero dice, no solamente para sostener al gobierno se establecen impuestos, sino también con objetivos económicos y con finalidades llamadas sociales. Eso también lo verificamos la semana pasada, y vimos, por ejemplo, todo el proceso que se está viviendo ahorita, todo lo que estamos viviendo ahorita, las llamadas finalidades sociales. También nuestros impuestos terminan cubriendo todas esas situaciones que en su momento el gobierno provee a través de lo que nosotros aportamos. Ahora, ¿quién paga los impuestos? A pesar de que comúnmente se habla de impuestos que pagarán empresas, es evidente que solamente las personas pueden pagar los impuestos. También discutimos esa parte, ¿verdad? Dice, una empresa consiste en un arreglo contractual formal entre personas para llevar a cabo en forma cooperativa una actividad. En última instancia, cualquier gasto o ingreso corre por cuenta de las personas que participan en un contrato social. Lo que vimos fue precisamente eso, de que quien paga el impuesto no es la empresa, sino sí es la persona, ¿verdad? La dueña de la empresa. Algunos conceptos relacionados con impuestos. Dijimos que la base impositiva se le llama así al número de personas sujetas a un impuesto determinado. La incidencia se refiere a los efectos de un impuesto. Un impuesto afecta o incide sobre las importaciones, sobre los negocios financieros. Entonces, cuando una empresa va a invertir, digamos, para iniciar el proceso de negociaciones, tiene que considerar el aspecto de los impuestos, definitivamente. La tasa se refiere al monto absoluto o porcentual que debe pagarse como impuesto. Ahora, el impuesto al valor agregado, el IVA, consideraciones del IVA. Dice, el impuesto al valor agregado obligado a todos a pagar un impuesto en proporción directa, pero en caso de los contribuyentes, la ley del IVA obliga a enterrar en las cajas fiscales un porcentaje determinado, según la forma en que un contribuyente está inscrito ante la administración tributaria. Los contribuyentes del IVA, dice, pueden escoger uno de los dos regímenes para cumplir con sus obligaciones tributarias en cuanto al IVA se refiere. Así, está el pequeño contribuyente y está el contribuyente normal. Como ustedes se han de recordar, la semana pasada vimos algunas características del pequeño contribuyente. También fui muy enfático al decir, jóvenes, pues es posible de que alguno de ustedes estén inscritos como pequeño contribuyente, pues consideren el siguiente recurso, ¿verdad?, que en su momento les podría servir para aclarar algunas dudas que en su momento se tengan. Pues lo mismo sucede en la clase de esta semana. En esta semana vamos a hablar ahora sobre lo que es el contribuyente normal. También puede suceder que alguno de ustedes esté inscrito ante la SAT y es contribuyente normal. Pues aquí vamos a ver algunas características que tiene un contribuyente normal, iniciando de la siguiente manera. Características del contribuyente normal. Característica número 1. El contribuyente normal paga un 12% sobre lo que factura en un mismo mes calendario, así. Ventas del mes de abril 2020, 5,000 por el 12%, 600 quetzales. Si hacemos una comparación con el pequeño contribuyente, se recuerdan que el pequeño contribuyente pagaba un 5% de impuesto sobre lo que vendía en un mes. Contrario al contribuyente normal, el contribuyente normal paga un 12%. Claro, aquí estoy especificando, dice, yo vendí 5,000 quetzales en un mes, por el 12% serían 600.
En una diapositiva más adelante yo hago una aclaración en relación al pago del impuesto del IVA del contribuyente normal, del cual quisiera ahondar un poquitito en este momento. La situación es la siguiente. Fíjense que en el caso, y yo quiero que me pongan atención, en el caso del pequeño contribuyente, el pequeño contribuyente, si vendió 5,000 quetzales, paga un 5% de impuesto único, ¿sí? Y también se le llama del IVA, un 5%. Ahora, el contribuyente normal paga un 12%, pero sobre la diferencia entre ventas y compras. Esta diapositiva que ustedes ven acá en sí hace referencia a un contribuyente que tuvo ventas en un mes calendario de 5,000 quetzales, pero que no tuvo compras, ¿verdad? Y eso es lo que quiero aclarar. O sea, tuvo ventas de 5,000, pero no tuvo compras. Entonces su impuesto es de 600 quetzales, ¿verdad? Porque se aplica un 12%. Ahora, puede suceder de que haya un contribuyente o pueda pasar de que en el siguiente mes este mismo contribuyente vendió nuevamente 5,000 quetzales. Esa fue su venta, 5,000 quetzales. Pero resulta que tuvo compras también por 5,000 quetzales. Entonces, si tuvo ventas por 5,000, por el 12%, tenemos 600 quetzales, pero también tuvo compras de 5,000 por el 12%, 600 quetzales. ¿Cuánto sería su impuesto del IVA por pagar? 0, ¿verdad? No pagaría IVA. ¿Por qué? Porque 600 menos 600 es 0. O por ejemplo, el siguiente mes resulta que en el siguiente mes vendió 5,000 quetzales nuevamente, por el 12%, 600. Y compró 2,500, por el 12% serían 300. Entonces, el impuesto por pagar de IVA serían 300 quetzales. 600 menos 300 serían 300. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es de que en el caso del IVA del contribuyente general, ese IVA se calcula haciendo una diferencia entre las ventas y las compras, ¿verdad? Si se compran 10,000, se le aplica el 12%. Se venden 10,000, se le aplica el 12%. Y a esa diferencia es el resultado del pago del impuesto que un contribuyente está obligado a hacer en relación al IVA. Característica 2. Dice, según la ley del IVA, el contribuyente normal está obligado a llevar un libro de compras y un libro de ventas por separado, en el cual registra los movimientos de ventas y los movimientos de compras que haya realizado durante un mismo mes calendario. También quiero hacer referencia en relación al libro del pequeño contribuyente. ¿Se recuerdan? El libro del pequeño contribuyente tenía compras en un lado y compras en el otro lado en el mismo libro. A diferencia del contribuyente normal. El contribuyente normal, por aparte, llena su libro de ventas, como está acá. Aquí por aparte llena su libro de ventas y por aparte llena su libro de compras, ¿verdad? Entonces tenemos libro de compras y libro de ventas. Entonces cada libro, el contribuyente general lleva un libro distinto para cada actividad. Característica 3. El contribuyente normal presenta una declaración mensual donde aloja datos como los siguientes, por ejemplo, el NIT, periodo, ventas, compras, impuesto. Y aquí nos aparece ejemplo de declaración de IVA de contribuyente normal. Este sería el formulario que se utiliza para el IVA general, ¿verdad? En este formulario, jóvenes, se va a ingresar, por ejemplo, aquí solamente tenemos una parte que sería el NIT del contribuyente, pero en la parte de abajo nos aparece el resto del formulario, y ahí en ese resto del formulario es donde se van a anotar las ventas, se van a anotar las compras y también nos va a aparecer el impuesto por pagar. En el caso del contribuyente general, recuerden, ventas menos compras igual impuesto. Característica 4. El contribuyente normal debe de presentar su declaración mensual, ya sea porque haya o no realizado ventas o adquirido compras durante un periodo mensual determinado. Es decir, la declaración de IVA debe de presentarse haya o no haya tenido movimiento. Eso es bien importante. A lo mejor usted está como contribuyente normal
y no sabe estos procesos, pues ahora ya lo sabe. Tiene que presentar su declaración de IVA, tenga o no tenga movimiento. Veamos el presente formulario como ejemplo. Por ejemplo, es lo que les decía hace un momento. Aquí podemos anotar las ventas, aquí nos aparecen las ventas grabadas, servicios grabados, y aquí ya nos aparece el total de las ventas que hicimos. Pues si no hay compras, ahí se calcula el total del impuesto y ese sería el IVA que en su momento el contribuyente tiene que pagar. Característica 5. El contribuyente general de IVA no tiene límite en relación a la cantidad de compras o ventas que pueda realizar en un mismo mes calendario. ¿Se recuerdan, por ejemplo, el pequeño contribuyente? Yo les hacía mención y les decía que el pequeño contribuyente no puede facturar más de 150,000 quetzales en un mes. Distinto al contribuyente general o el contribuyente normal. El contribuyente normal de IVA jóvenes puede vender o facturar lo que sea, que no tiene ninguna restricción, ¿verdad? No hay límite para ventas o compras del contribuyente normal. Conclusión: el contribuyente general es un régimen de IVA que los contribuyentes escogen especialmente cuando tienen gastos o facturas de compras que amparen sus ventas, precisamente porque dichas compras favorecen en la rebaja del impuesto, lo que hablamos hace un momento. Y la tarea semanal, jóvenes, lo que tienen que hacer esta semana es estudiar cada una de las diapositivas incluidas en el presente recurso y realizar un ensayo que se titule El IVA contribuyente normal. Puede hacer uso de su libro Proceso Económico Manuel Ayau como bibliografía, además de escuchar el video realizado por su servidor para ampliar sus comentarios en su ensayo. Mínimo 2 hojas, las cuales deberá alojar en el aula virtual como fecha límite el día sábado 23 de mayo a las 23:59 horas. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y que Dios los bendiga.